el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñan de Yara Ñe'e. Estoy acompañada por la hermana Luz Aguirre de nuestra congregación. Y hermana, ¿cómo le va? ¿Paz y bien? Paz y bien, todo bien, gracias a Dios me va. Y hoy ella nos va a contar su experiencia. Y la primera pregunta que le voy a hacer es para que ella misma nos cuente de dónde eres y cómo fue que conociste esta congregación. Y yo nací en el departamento de Concepción, mi ciudad, Loreto. Y eso fue en el año 1950, nací yo. ¿Y cómo fue mi vocación? Desde muy niña yo quise ser hermana. Cuando tenía 6 años, yo le dije a mi mamá, mamá, la única cosa que siento es que yo no voy a estar con ustedes, voy a estar muy lejos. Y me dice, ¿y por qué me decís eso? Y porque yo voy a ser hermana y voy a estar lejos de ustedes. Mi mamá lagrimeó y goteó por mi ropa porque ella me tenía en su regazo y me estaba peinando cuando yo le hablé de esa manera. Luego, cuando tenía 7 años, se fue una tía religiosa que es la hermana de mamá a visitarnos y le dije, tía, yo quiero ser hermana, llévame ya en tu convento. Y ella se rió y me dijo, demasiado chica todavía, mi hija, cuando sea más grande te voy a llevar. Y bueno, me quedé esperando. Luego, cuando tenía ya 12 años, me fui en la casa de una prima nuestra, que es la hermana Micaela Espínola, que es hermana de esta congregación. Y miré así una foto, un cuadro grande de fotos que tenía, y miré, ahí estaba ella. Y le pregunté a mi tía, ¿cómo se llama, tía, la congregación de la hermana Micaela? Y ella me dijo, su congregación se llama Hijas de la Misericordia. Cuando me dijo eso, realmente me inundó algo que yo no entendía qué es lo que me pasaba. Desde la cabeza hasta los pies yo siento una cosa que me invadió. Y yo le contesté, en esa congregación yo quiero ser hermana. La verdad es que la congregación Hijas de la Misericordia, ni aquel tiempo ni ahora, no tiene comunidad en Concepción. Pero Dios hace su obra cuando Él quiere.
Tal es así que después le dije a papá, como ya va pasando el tiempo, tenía 12 años y 13 ya casi, le dije a papá, papá, llévame allá en el convento, quiero hablar con la hermana, yo ya quiero ser hermana. Y me llevó en la congregación de la salesiana, de la hermana salesiana. Y hablé con ella y me dijo, demasiado chica todavía mi hija, cumplí primero los 15 años con tus padres y luego te vamos a recibir. Bueno, volví otra vez sin ser recibida en esta congregación. Y después, pasando el tiempo, habremos tenido 13 años con la hermana Olga Cabrera, que es mi prima hermana. Nuestra mamá son hermanas y tenemos un tío sacerdote que se llamaba, porque ahora ya falleció, Elvio Benítez. Él es de la congregación redentorista. Tampoco tenía su congregación en Asunción, en Concepción, y estaba de vacaciones y fuimos a hablar con él, que le dijimos que queríamos ser hermana y nos preguntó en qué congregación quieren ser hermana y no sabíamos. ¿Y qué espiritualidad? Nada que ver, eran dos niñas que no entendíamos todavía nada de eso. Entonces le dijimos, padre, no sabemos, pero solo queremos ser hermanas. Muy bien, dijo él, cuando yo vuelva a Asunción, cuando termine mis vacaciones y vuelva a Asunción, voy a ir a hablar con la superiora de la congregación que a mí me gusta, nos dijo el padre. Y no sabíamos en qué congregación lo que a él le gustaba. Y cuando volvió, se fue a hablar con la superiora Mira Varakovich, que es la superiora de la congregación Hijas de la Misericordia, que está en kilómetro 5,5 en Asunción. Y la madre Mira muy rápido mandó a una hermana concesionera que se llama Bonifacia Huerta y se fue a buscarnos. Después se encontró con un tío nuestro y le dijo que ella se estaba yendo para ir a traer 2 chicas para hermanas. Y mi tío, ese era mi tío Ambrosio, se llama Agüero, se fue en casa y mamá estaba en el retiro espiritual con mi hermana mayor y mi papá estaba en la chacra. Yo estaba ahí, una niña de 13 años, y 14 ya voy a cumplir, y entonces dijo, vienen las hermanas a llevarles. Dios mío, no teníamos nada preparada, y entonces le dije a mi hermanito, anda junto a papá y decirle que venga a prepararme los documentos, porque ya me voy a ir para hermana. Y yo me voy a ir junto a mamá, le dije, y me fui junto a mamá que estaba haciendo retiro espiritual en otra compañía. Y fui y le dije, mamá, viene ya a buscarnos las hermanas y yo necesito que me haga toda mi ropa, me prepare todo, sábana, todo lo que necesitaba para traer a Asunción. Entonces ella dejó su retiro espiritual y vino a prepararnos. No van a creer que en 3 días estaban toditos nuestros documentos que necesitamos, porque anteriormente cuando una joven de menor de edad va a salir de Paraguay tenía que tener permiso del obispo para ir a una congregación en el exterior. Y así entonces se nos completó muy pronto los documentos y en 3 días ya estábamos todos y viajamos con la hermana Bonifacia Huerta. Me acuerdo muy bien que primera vez me subí en el barco, vinimos de Concepción a Asunción en barco y llegamos el 3 de febrero de 1965 en el colegio Villa San Francisco de Asunción. Ahí estaba la madre Mira, estaba la hermana Beata y estaban muchas hermanas que nos recibieron. Qué interesante, hermana, su historia vocacional.
si se puede escribir todo esto como la florecilla de San Francisco. Está todo escrito. Está todo escrito. Para poder publicar, ¿verdad? Porque realmente es una odisea, o sea, cómo Dios llama y cuando Dios llama no hay vuelta atrás. Eso es lo que yo digo, cómo es que cuando Dios quiere, porque cuando mi tía me dijo, hijas de la misericordia, a mí me inundó algo, tal vez en ese momento Dios me estaba llamando para esa congregación. Y el padre, sin saber eso, vino a hablar con la superiora de la hija de la misericordia. No, y además que te fuiste, y nos recibió. Sí, además que te fuiste a otra congregación donde no te recibieron. Sí. Quiere decir que el Señor, como vos decís, Dios tiene su propósito para cada uno. No está la congregación de Concepción, pero sí tenemos muchas hermanas, ¿verdad?, que son de Concepción. Y llegamos al final de esta etapa, de nuestra primera etapa del programa, y vamos a volver con ustedes enseguida. Regresamos con ustedes y seguimos con la hermana Luz, que nos cuenta su riquísima experiencia en la vida religiosa. Porque, como saben ustedes, ella entró a los 13 años. 14. A los 14 años. Así que toda una riqueza, todo lo que ella vivió es del convento casi. Sí. Y hoy, ahora nos contará de qué pasó de ella, qué pasó, hermana Luz, cuando llegaste al colegio con las hermanas, después tu formación, ¿dónde, cómo se siguió después? Cierto, a los 14 años ingresé en el colegio Villa San Francisco. Yo le agradezco mucho a Dios por la familia muy católica que me dieron. Papá y mamá eran muy católicos y me enseñaron a amar a Dios, a la Virgen y al prójimo. Y entonces así que un año estuve como aspirante en el colegio San Francisco y al año siguiente ya nos enviaron a 6 jóvenes en Chile para seguir nuestra formación. Y allá estuvimos haciendo aspirantado, postulantado, 2 años de noviciado y después primer voto, juniorado se llama eso. Y después de eso fue en el año 1966, llegamos a Chile y volvimos en 1972 a Paraguay. Desde que llegué, mis superiores me encargaron la responsabilidad o el deber de cuidar a las jóvenes. Teníamos 35 chicas que estaban conmigo. Varias de ellas eran con vocación para la vida religiosa y varias también eran que venían solamente para estudiar y ayudar a las hermanas. Tal es así que yo estuve un tiempo, unos años con aspirantes, otros años con postulantes, y así fue mi vida en el Colegio San Francisco. También estudié formación docente en el colegio, en el Instituto de María Auxiliadora. Luego me hice profesora de primaria y también ejercí mi oficio, mi profesión, un turno en el Colegio San Francisco. Luego ya me pidieron mi superiora me pidieron para estar con las novicias. Y ahí sí que ya es otra responsabilidad, y yo le dije a la hermana, en ese momento era superiora provincial, la hermana Marcelina Paredes, y yo le dije, hermana, para ser maestra de novicia, yo necesito más formación espiritual, humana, psicológica, para poder ayudar mejor a las novicias. Entonces ella escuchó mi pedido y me envió otra vez a Chile a hacer un año de curso de formación espiritual y todo lo que enseñaba en ese año, para que yo esté bien preparada para estar con las novicias. Con las novicias estuve 7 años ejerciendo, o sea, esa misión, ese servicio, y yo procuraba, realmente era exigente con ellas,
así como yo, para mí misma, yo soy muy exigente conmigo misma. Y yo era exigente porque es una vida que ellas deben tomar en serio para servir a Dios y para servir al prójimo. No podemos ser religiosas a media. Y tal es así que yo estoy muy contenta. Muchísimas jóvenes que estuvieron conmigo llegaron a ser superioras provinciales. 5 de ellas llegaron a ser superioras provinciales. Muchas otras llegaron a ser superioras de la comunidad. Y en este momento 2 de las hermanas que están en Italia eran también mis postulantes, que es la hermana Dolly, que en este momento está como vicaria general, y la hermana Salvadora está como consejera general. Quiere decir que tomaron en serio sus vidas y la congregación confía en ellas, las hermanas confían en ella y le dan ocupaciones o le dan oficio de mucha importancia. Otras también están trabajando en la provincia como secretaria provincial y así. Muchas hermanas que pasaron conmigo llegaron a ocupar puestos muy importantes porque yo creo que aprendieron a ser responsables, a hacer bien sus trabajos y a hacer como Dios permite que hagan. Qué lindo, hermana Luz. Eso significa que usted trabajó súper bien. Bueno, yo puedo decir que sí, ella es una persona muy exigente también. Nos dice que yo fui buena formanda con ella, pero bueno, fui la última formanda. Estuvimos, éramos 3, bueno, mis 2 compañeras se retiraron, me quedé yo sola, soy la hija única ahora, hermana. Sí. Y bueno, y con nosotras ella terminó la formación. Así que, hermana Luz, ahora estás de retiro. O sea, no estás jubilada, pero estás libre de este trabajo tan exigente, sí, ¿verdad? Porque realmente estar con las jóvenes exige muchísimo. Y bueno, te agradecemos tanto, hermana Luz, agradezco también porque pude estar también con usted, toda esta formación que yo pasé también. Y aprendí muchísimo, sí, aprendí mucha, como dice ella, mucha responsabilidad, tomar en serio la vida religiosa y hacer bien lo que hacemos, así como nos enseñaron las hermanas, ¿verdad? Así como ella aprendió también, ella puso a disposición a otra gente, porque claro, somos como los militares, ¿verdad, hermana? Como los militares. Quiero seguir diciendo mi trabajo. Claro que sí. Ya. Y bueno, y ahora, hermana, estás por... ¿Dónde estás ahora? Después de dejar el noviciado, yo me fui en varias comunidades. Y, por ejemplo, en Villa Elisa como superiora, directora mañana y tarde, chofer de la comunidad, todo eso. Y luego me fui a Ubucuí. Eso es el último donde me fui. Bueno, antes que nada me fui a Itapé y de Itapé me pidieron para ir en la nunciatura apostólica porque el nuncio apostólico pidió por hermanas a nuestra superiora y yo me fui 4 años. Estuve en la nunciatura apostólica como superiora de la comunidad y también como administradora dentro de la nunciatura. Fue un trabajo de mucha responsabilidad, pero lo hice con la ayuda de Dios muy bien, pero tuve que salir de ahí porque hubo una necesidad muy grande, urgente en el colegio Niño Jesús y tuve que ir a cubrir, ¿verdad? Y tuve que ir a cubrir ahí el puesto de las hermanas que estuvieron como directora de mañana y tarde también desde jardín infante hasta 9º grado. Ahí estuve 7 años en Ubucuí y luego me jubilé y me fui a Cucuó, donde actualmente estoy. Qué maravilla, hermana. Usted realmente es emocionante. Es que siempre parece que estás así trabajando muchísimo. Ahí está. No hay un tiempo de relajación. También estuve dentro con las novicias, con las postulantes cuando estaba en Itagua, responsable, bueno, era superiora también y responsable de la casa de retiro
y también trabajé mucho en la pastoral, tanto en nuestra comunidad como en la parroquia. Así Sí. es que trabajé muchísimo, pero gracias a Dios que me dio fuerza, me dio salud, me dio posibilidad y me dio también mucho conocimiento, gracias a que mi hermana también me dieron la posibilidad de estudiar lo que yo necesitaba para poder ayudar a las personas. Agradecemos entonces esta experiencia de la hermana Luz, una rica experiencia lleno de vida, de testimonio de amor y de misericordia que ella vivió y que sigue dando, porque hasta ahora está trabajando en la pastoral parroquial de Cucuó, en donde también ella visita a los enfermos, reza el Santo Rosario, hace toda la tarea que se hace en la vida parroquial. Y también su presencia como religiosa, eso también como San Francisco, ¿verdad? Aunque uno no diga nada, se va caminando por la calle, está haciendo pastoral. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Vivir nuestra vida religiosa. Como digo yo, la vida religiosa no es tanto hacer, sino ser. Ser en la comunidad, rezar en comunidad, vivir la vida fraterna y luego salir con mucha alegría, con una sonrisa en el rostro y evangelizar desde la vida. Y agradecemos a Dios y a la beata María Pekovic, porque seguramente que ella también llamó a la hermana, ¿verdad? Y al padre Julio César, gracias al padre Julio César que estamos aquí en el Paraguay, y él había prometido muchas vocaciones. Bueno, llegamos al final de esta etapa de nuestra programación, de este segundo bloque. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Regresamos con ustedes en esta tercera etapa, tercer bloque, quiero decir. Y como les digo, nuestro programa se llama Camino de Santidad. Y estamos dando a conocer a nuestra beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Ya hemos presentado muchas cosas de ella, hemos hablado mucho de su vida de infancia, de familia, de su conocimiento de Dios, de cómo vivía ella la espiritualidad, de su casa, cómo era su papá, su mamá, sus hermanos. Y bueno, realmente en su casa se vivía como en convento y ella aprendió la espiritualidad desde su familia. Y también una hija que se ha dedicado realmente a meditar sobre Dios. Ella deseaba todo el tiempo estar con Dios, deseaba experimentarle en la oración y en todo momento. Así como la última vez casi el programa que habíamos presentado se habló de la oración, ¿verdad? De contemplación. Y bueno, hay que desear como a Dios, hay que desear a Dios, es desear estar con Él, desear experimentarle. Y orar siempre y constantemente. Por eso le pedimos, ¿verdad?, a toda la teleaudiencia que nos acompañe con la oración por la pronta canonización de la beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Y está la oración que al final del programa vamos a rezar juntos, que nos pueden acompañar también. Y aquí nosotras como comunidad trabajamos en el IPS Central, trabajamos con los enfermos, con todos los funcionarios, con los familiares, y entonces hablamos de la beata María Pekovic, también de la posibilidad que ellos tienen para pedir la gracia de la sanación de los enfermos a través de la reliquia que tenemos, que presentamos a los familiares, también presentamos a los enfermos visitándole en sus salas con la reliquia, y le pedimos que pidan, ¿verdad?, esa sanación que necesita, la gracia que necesitan recibir, porque a la beata María Pekovic le falta un milagro que la lleve a la canonización. Por eso pedimos esa oración también de todos ustedes que nos acompañan, de nuestros amigos, de todos los que ven el programa. Y bueno, ahora vamos a terminar con la oración a la beata María Pekovic. Pedimos por el Papa León XIV, por la misión que hace en la Iglesia, por todos los obispos, por nuestro país,
por el nuncio apostólico en el Paraguay, por nuestro arzobispo y todos los obispos que les acompañan también en la misión, que cada uno tiene una misión tan grande que cumplir, y por eso tenemos que orar por nuestros pastores, por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, formandas y formandos en todas las congregaciones. Especialmente pedimos por el aumento de santas vocaciones para nuestra congregación y por la pronta canonización de la Beata María Pekovic, por la pronta beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Hortellado. Y rezamos juntos la oración a la Beata María Pekovic. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Pekovic. Enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Pekovic, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.